Buenos días, ¿cómo están? Allá nuestro apóstol siempre nos enseña que cuando saludamos siempre decimos bendecidos y en victoria. Así que si se lo quieren copiar está bueno. Bendecidos y en victoria. Qué alegría verte, Nancy. Hace tantos años que no te veía, qué lindo. Muy feliz de compartir con los pastores, muy contento, aparte con una compañía de lujo, de estar junto con mi hijo y poder edificar a la iglesia del Señor. Amén. Y ya me gustaría que podamos enfocarnos en la palabra y poder compartir dinámicas de las cuales estamos ministrando permanentemente. No sé si todos saben, pero algunos ya me conocen. Ya hace unos años dirijo el Instituto Bíblico de nuestro ministerio. Tenemos un brazo que está fortaleciéndose y estamos intencionalmente dándole fuerza, que es el cuarto de oración, donde nos enfocamos en amar su venida. Y el único foco de nuestras oraciones bíblicas y adoración es amar el regreso del Señor. Y Juan en Apocalipsis nos regala 3 formas prácticas de enfocar y ver la belleza de Jesús. Una es el que fue, poder amar todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús murió por nosotros? No porque éramos basura, no porque éramos cualquier cosa. Jesús murió por nosotros porque éramos el tesoro en el campo. Jesús murió por nosotros porque somos la perla de gran valor. Y ese es el porqué de la salvación. No para evitar que vayáramos al infierno. La salvación no es para que no vayamos al infierno. La salvación es porque el fruto de la salvación es la amistad con Dios. Dios restaura esa amistad a través de la salvación. Entonces, cuando predicamos salvación, es volver a la amistad con la belleza del Padre. Pero también el que es. Jesús no solo es el que fue, sino el que es. Y el que es el llamado a la novia, a la iglesia, para modelar la iglesia del tiempo final conforme a la personalidad de Jesús. Aunque suena, pero ¿cómo me transformo a la personalidad de Jesús? Es muy sencillo y práctico que quiero compartirlo. Y el tercer enfoque, amar al que ha de venir. Hay 150 capítulos en las Escrituras que nos habla del que ha de venir. Y amados, esa es la referencia profética que necesitamos. Mirar hacia lo que viene y anticiparnos el corazón y la esencia de todo lo profético. Y voy a decir algo, e inclusive por encima del fluir profético de los dones, hay un fluir profético mayor. Y es el espíritu de la profecía que nos da testimonio: Jesús volverá otra vez. Amados, cuando estas 3 partes nosotros lo enfocamos en orar, tomando las Escrituras y tomar estos aspectos de Jesús, cantarlos, volver la Escritura una canción. Así era la forma en que David adoraba. Hacía de la Escritura canción, adoración, alabanza. Esto va a empezar a cambiar y a romper mucho de lo que la teología nos ha desenfocado. Voy a hacer este ejemplo. Cuando fue el día de su boda, ¿cuántos pueden recordar que ese fue el día más hermoso y especial de toda su vida? Yo creo que todos los esposos tendrían que decir amén. Pasar acá adelante, postrarse, amén. Porque está escrito: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? No se le esperaba, ¿no?
Veníamos bien. Pero el día de su boda fue el día más especial. No me imagino esperando la boda como algo morboso, con miedo, con terror. Y muchas veces nos ha pasado, y yo ya tengo aquí mi Biblia en Apocalipsis. Hemos leído Apocalipsis como un libro de que nos da terror el anticristo, el falso profeta, el sello de la bestia, porque hemos mal enfocado con conceptos de hombres algo que no nos está diciendo de la personalidad de Jesús. Amados, Apocalipsis es la guía profética que más nos habla de la belleza de Cristo. Tan solo los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, los primeros 3, nos da 42 características de la belleza de Jesús. En nombres y en títulos que forman la personalidad, no del Jesús, eso es una parte, el Jesús que estuvo en la tierra, pero estas son 42 características del que está en el trono. Y es impresionante que cuando Juan ve esto, en el primer capítulo del verso 4, cuando te saluda Juan, ya es como que te deja regulando. Imagínate traerlo al siglo XXI y ¿cómo andás? Le preguntas a una persona. Bien, nosotros bien, y del testigo fiel y de los 7 espíritus que están delante de su trono, estamos bien. O sea, ¿qué me está diciendo? Pero fíjese el impacto de la belleza de Jesús, que Juan en los que escribe, su enfoque no está en el desastre mundial que va a ocurrir en las naciones, sino en cómo el Padre va a glorificar al Hijo. Eso es lo que lo atrapa a Juan para hablarle a la iglesia del tiempo final. Cómo enfocarse, cómo ser intencionales. Este es el tiempo donde más necesitamos predicar Apocalipsis. Y no como, pueden ayudar, pero no basarte tanto por comentarios como leerlo con espíritu de oración y de ayuno. Leer Apocalipsis sin ayuno es como entrar a una habitación, apagar la luz y tratar de leer un libro. Nuestros ojos se nos abren, amados, cuando practicamos un tiempo especial. ¿Por qué, amado, le digo esto? 400 versículos de todo el pacto de los antiguos están resumidos para hablarnos de la gloria del Hijo en Apocalipsis. Es de todos los libros de la Biblia el que más conecta con toda la Biblia. Entonces, si hay un lugar en toda la Biblia que más nos habla de Cristo y el que ha de venir, el que el Padre va a glorificar, es el libro de Apocalipsis. Entonces hemos creado una cultura muchas veces que ha estado retrasando a la iglesia porque tenemos una batalla. Satanás odia todo esto. Amados, yo sinceramente, y creo que la iglesia del tiempo final no tiene nada que ver con Satanás. Nada que ver. La iglesia le pertenece al esposo. Y cuando está en intimidad, en el pacto matrimonial, no llama al vecino, no llama al enemigo. Es su esposa y usted en el pacto matrimonial. La iglesia en el pacto matrimonial con Cristo no llama al diablo para ser parte de un pacto que no le pertenece. Jesús dijo, Él no tiene nada de mí. Viene el príncipe de este mundo, Él no tiene nada de mí. Y Juan nos regala esta revelación que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No vamos a escuchar la voz del extraño, pero necesitamos enfocarnos más en la belleza de Jesús. Ahí está el centro para todo lo que viene. Tenemos a las personas de post-pandemia con diferentes alteraciones psíquicas. Es la generación más narcisista, es la generación más llena de ansiedad, es la generación con más fobia. Y la ansiedad, ¿por qué? Porque cuando tenemos una sobredosis
de estar centrado en nosotros mismos o estar pendiente de lo que digan los demás, eso despierta en nosotros ansiedad. Buscar la aceptación de los demás por una baja estima interna, por un bajo valor interno. Entonces estamos todo el tiempo mirando hacia afuera o mirando mucho hacia nosotros mismos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque somos muy ofendibles. No tenemos esa capacidad de resistencia, muy ofendibles. Ese es el resultado de quitar nuestros ojos en la belleza de Jesús y estar centrados en nosotros mismos. O sea, todo lo que el sistema está haciendo, llamado Babilonia, es poder modelar la manera de pensar de la gente en un enfoque completamente anti Dios. O sea, que no puedan ver belleza. Si ustedes escuchan los medios de comunicación, yo de tiempo en tiempo hago este ejercicio, que con diferentes palabras o idiomas, pero todos están diciendo lo mismo en los medios de comunicación, ya sea la BBC, en Rusia, en Israel, en los Estados Unidos, en Europa, en China, todos van apuntando hacia lo mismo. Hay una manipulación intencional a nivel mundial para tratar de persuadir la manera de pensar. Y mientras tanto el Señor nos está llamando. El Padre nos dice, yo voy a glorificar a mi Hijo. Voy a glorificarlo. Juan dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Y a dónde vemos a Jesús glorificado? En todo el libro de Apocalipsis, el Padre nos está diciendo, yo quiero que confíes en el liderazgo de mi Hijo. Dios está diciendo, vengan, ni siquiera es Apocalipsis, se llama revelación. Y revelación es cuando quitamos el telón y descubrimos. Y el Padre dice, descubran, miren, admiren a mi Hijo, su belleza, su majestad, sus oraciones. Miren a mi Hijo, cómo Él va a liderar las naciones en los tiempos más difíciles del mundo. ¡Wow! Y cuando vemos el programa de Dios en Apocalipsis, aún los juicios que vienen sobre el mundo no son provocados por Satanás, por el anticristo ni por el falso profeta. Por más endemoniado y satanizado que esté el anticristo, nada le escapa al plan que Dios tiene por medio del liderazgo de Jesús. Entonces, amados, necesitamos sincronizar cómo adoramos, qué oramos, para poder ir más allá de lo que está viendo las fobias, la ansiedad de la gente, porque la iglesia no es como un comercio con clientes satisfechos. No estás aquí para satisfacerte, estamos para poder entregarnos por amor a Jesús. Esta va a ser la iglesia más apostólica que jamás hemos visto. La iglesia apostólica, vemos un modelo en Filipenses, en los 4 capítulos. Amados, no solo Pablo era el apóstol, la iglesia era apostólica. ¿Y por qué era apostólica? Porque todos los santos se habían entregado a la medida de batalla de Pablo. Y Pablo les dice, a ustedes no solo se les ha concedido creer, sino sufrir por el evangelio. Estás tan entregado que ese amor maduro es un amor que asume responsabilidad. Escríbalo, amor maduro es el que asume responsabilidad. Primera de Corintios 13, el amor es sufrido. Y nos estamos exponiendo a un nivel de aborrecimiento por causa de portar en nosotros el nombre de Jesús. Vamos a una confrontación directa. No sé si recordarán a Paul, que me acompañó el año pasado. Él es cirujano y ya pronto se va a vivir a Canadá, hacer una especialización, y él me decía algo. Argentina en el año 2030, ya de por sí en los ambientes que él está, no existen gente con el mensaje de Jesús, no hay. Él es como una voz en el desierto. Y para el 2030 Argentina va a tener un serio problema en medicina, en la salud, porque no hay especialistas, porque la generación millennials no quiere esfuerzo. Todo le estresa, no quiere esfuerzo, no quiere dedicación. Entonces
al mínimo esfuerzo y a la mayor ganancia. Entonces Argentina dice, va de camino a un serio problema a nivel salud, porque la gente va a morir porque no hay especialistas que traten las dolencias que están habiendo en este tiempo. Ya hoy, por ejemplo, en Río Negro no hay residentes, no hay. No quieren hacer horas, no quieren tener mucha carga horaria. Entonces, amado, el mundo está entrando en un colapso y el Señor nos está llamando. Y el Señor nos está llamando. El Padre nos está diciendo, vengan a conocer la belleza de mi Hijo. Vengan para hacer la ofrenda apostólica de este tiempo. La iglesia será la ofrenda apostólica que dirá, yo no tengo temor de ser enviado. Y profetizo en el nombre de Jesús que la iglesia apostólica que hay en esta comunidad, que están hace 31 años formando, enseñando, impartiendo, entrenando, no va a disociar su labor entre lo secular y lo santo. Es como que pareciera que Dios tiene un trabajo santo y un trabajo pecador. Estamos locos. El lugar donde Dios te involucra es tu plataforma ministerial, porque ministerio significa servir. Tu plataforma de servicio no está remitido a un local. El Señor nos está llamando a entender que ese es el lugar de tu impartición pastoral. ¿Para qué sos pastoreado? Para que pastorees en tu trabajo. ¿Para qué sos enseñado? Para enseñarles a los que tengan hambre. Obvio que no vas a hacer un estudio bíblico como tal vez acá, pero usás la sabiduría de palabras en semilla. Vas dejando semillas, palabras cortas. Cuando alguien está cerrado, sembrale semillas. Señor, dame la unción de sabiduría para decir en pocas palabras algo que les va a hacer un punto de quiebre. No te gastes en tratar de convencer a nadie. Solo dame una palabra o una frase cierta, puntual, que le descubra el corazón, suficiente. Pero cómo estamos viendo a Jesús es lo que va a despertar en nosotros la manera en que vamos a liderar este tiempo. Entonces, el Señor está levantando, por causa de la belleza de su Hijo, una iglesia apostólica y profética. ¿Por qué apostólica? Por el nivel de entrega. El nivel de entrega, o sea, te rechazan, te odian, te difaman, te traicionan, te hacen de todo, pero estamos desarrollando el carácter de Jesús. Y quiero profetizar esto, amados, que lo estoy clamando mucho por la iglesia. Una de las cosas que Jesús habló es de los amigos del novio. Y los amigos del novio son aquellos que, imagínate vos en una boda, te invitan a una boda y vas todo vestido de una forma para tratar de seducir a la novia. ¿Qué va a hacer el novio? En algún momento va a reaccionar. Nosotros somos los amigos del novio y no podemos atraer a la novia hacia nosotros mismos. Y en esto tenemos que ser sabios e inteligentes. Porque iglesia no es las 2 horas de reunión, es lo que eres todos los días. ¿Qué está provocando tu lenguaje en casa? ¿Estás enamorando a tu familia del novio que va a venir? ¿O estás hablando todo el tiempo un lenguaje acá y otro en tu casa? De queja y de un montón de cosas. ¿Qué estamos provocando? ¿Ser amigos del novio? ¿O estamos provocando algo totalmente dividido entre nosotros? El Padre nos está llamando a entregarnos, porque cuando vemos la a mí me deja impactado el nivel de sencillez y de humildad que hay en Pablo, por ejemplo. El amor y la entrega por la iglesia. Pablo le dice a los de Corintios: no quise abusar de vuestra fe, pudiéndolo hacer como apóstol de Cristo. No quise abusar de su fe. Wow, tremendo. El equilibrio, la sabiduría, la sanidad. ¿Por qué hablo de esto, de lo apostólico? Porque es lo que más va a reflejar a Cristo en carácter. Y esto quiero profetizar, amados. Cristo es el fundamento. Efesios 2, capítulo 2, verso 20. Edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra del ángulo es Jesús mismo. Él es el fundamento. De ahí partimos, amados. Jesús murió por nosotros,
se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y esta es mi oración por la iglesia del tiempo final. La iglesia no será menos de lo que Jesús hizo por nosotros cuando fue a la cruz. Jesús, Isaías 53 dice, no abrió su boca. Como 300 lo escupieron, lo golpearon, lo difamaron, se burlaron. Él no abrió su boca. Algo había de la belleza del Padre que gestó en el corazón de Jesús una manera de ser que no es propia de nosotros los seres humanos, que enseguida cuando somos atacados activamos nuestros mecanismos de defensa. Pero Jesús encontró en la belleza del Padre una manera en su corazón que lo hizo estar por encima. Amados, si Jesús honró al Padre, dice, mi Padre trabaja, yo trabajo, mi enseñanza no es mía, es del Padre. Si empezamos a ver la belleza del Padre, el fruto que vamos a obtener del Padre a través de Jesús no será menos de lo que Jesús logró por la iglesia hace 2000 años. No sé si me está entendiendo. Lo que estoy diciendo es que esa es la base de la iglesia. Y es lo que el Señor con sus oraciones va a desatar y a despertar en los santos de la última generación. En los santos de la última generación van a despertar a las oraciones de Jesús. 2000 años de oración de Jesús están acelerando el tiempo en el cual estamos viviendo. Jesús hace 2000 años está orando, liberando una batalla, ya como antes de venir en cuerpo. Zacarías capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 está en una batalla por Jerusalén. Y es impresionante porque se levanta Josué, el sumo sacerdote, y en el capítulo 3, y en el capítulo 4 se levanta Zorobabel. Dos unciones: la unción de la oración y la oración que produce gobierno. Dos mantos. Y aparece el Señor. ¿Por qué? Porque Satán está acusando a la diestra. Está acusando. Acusa a Josué. Cuando se levanta un movimiento de oración por el que ha de venir, Satanás intensifica su acusación. ¿Y qué hizo el Señor? No perdió un segundo con Satán. Le dijo, Jehová te reprenda. El que escogió a Jerusalén, Jehová te reprenda. No se enfoca en Satán. Y inmediatamente le dice, cámbiale las vestiduras a Josué. Amados, esas oraciones del Señor por Josué, instantáneamente, en un instante, cambió completamente la posición espiritual de Josué para restaurar la casa del Señor. Y el Señor, con su sangre ofrecida, con su sangre derramada, está delante del Padre diciendo, Señor, aquí está mi sangre. Esta es mi sangre, este es mi sacrificio. Estas son mis oraciones. Este es el fruto de mi aflicción. Esto es lo que yo pagué cuando morí por ellos. Ellos no van a ser menos de lo que fue el fruto de mi aflicción. Levante su mano y declare, somos el fruto de su aflicción. Jesús murió por nosotros. Somos el fruto de sus padecimientos. Ese es el fundamento sobre el cual la gracia te ha traído hasta este lugar. Satanás odia todo esto y sabe que no lo va a poder detener. Entonces, ¿qué procura? Hay una palabra, dice que no ignoramos sus maquinaciones, que en griego es metodeia, que significa un plan de maquinación sistemática, para lograr que sistemáticamente por asimilización terminar siendo contaminados por algo que te persigue todos los días. Todos los días, todos los días. Entonces, estamos viviendo una generación, la generación de todas las épocas, la más narcisista, que es la que basa su identidad interna por la aceptación externa. Yo no puedo basar mi identidad por la opinión externa, pero el narcisismo busca se pone un trono
y entroniza el yo. Y cuando tenemos demasiada sobredosis de enfoque en nosotros mismos, si nuestras pretensiones no son satisfacidas, entonces nos ofendemos fácilmente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque todo el tiempo estamos hablando de nosotros mismos. Todo el tiempo estamos hablando de nosotros mismos. Y eso es lo que está viviendo esta generación. Amados, nos pasa en el ministerio. Cuando está en el ministerio, ¿cómo sucede? Uno discierne las enseñanzas y a veces está hablando más de uno mismo que de exaltar a Jesús. Me impactó hace unos años atrás el padre de mi concuñado, un tremendo siervo de Dios. Él va a visitar a David Wilkerson, y cuando va a la oficina estuvo 2 horas esperando para poder charlar con él. Y después de 2 horas lo atiende y le dice: ¿y de qué me va a hablar? Dice: ¿de milagros? He visto todo tipo de milagros, no sé en cuántos años de ministerio, no recuerdo yo. ¿Qué me va a hablar? ¿De naciones? He visitado no sé cuántas naciones, le decía. Pero si usted, dice, si me va a hablar de su ministerio, no tengo tiempo para atenderlo, le dice. Pero si usted quiere hablarme de Cristo, siéntese que vamos a conversar. Y eso me dejó impactado, porque estamos tan centrados en nosotros mismos, en diferentes escalas, ¿no? En diferentes escalas. Algunos pueden hablar de sí mismos por los resultados, otros de sus problemas, pero en definitiva es un narcisismo. Estar hablando todo el tiempo de nosotros y de nosotros y de nosotros. Y el Señor nos está llamando a salir de ese sistema llamado Babilonia. Entonces Satán tiene una ramera y un sistema llamado Babilonia, pero el Padre tiene una novia para el Hijo y un sistema que es el recurso de Dios para los tiempos finales, y es el Evangelio eterno de Cristo. Y el Señor está diciendo: salgan de Babilonia, vengan al Evangelio. Y el llamado del Evangelio es diferente, porque no está centrado en nosotros, sino centrado en un hombre. Todo el Evangelio se trata de la belleza de un hombre. Todos atrapados por la gloria y la belleza de un hombre que nos amó tanto, que se derramó por nosotros hasta la muerte. Todo el Evangelio se trata que un día Él vendrá y las naciones estarán fascinadas por la belleza de ese hombre que estará reinando en Jerusalén durante 1000 años. Wow, imagínense, amados, lo que va a ser eso. Donde no van a haber demonios, donde no van a haber oposición de principados, donde no va a haber ningún tipo de opresión. Va a ser tanta la belleza de Jesús reinando en Jerusalén, que la única necesidad que tendremos de orar en el milenio o en la era mesiánica, el clamor será: Abba Padre, Abba Padre, porque durante 1000 años Jesús va a restaurar la tierra, como dice Efesios 1:10, la restauración de todas las cosas, tanto de lo que están en el cielo como las que están en la tierra. Dejar todo listo, ¿para qué? Para que ahora el Padre descienda en la nueva Jerusalén, para que el Padre venga a vivir entre nosotros. Wow, amados, ese es el liderazgo de Cristo. Esa es la belleza de la obra de Cristo por nosotros. Nada va a detener ese plan. Y no estamos adorando al plan, estamos adorando al hombre de ese plan. Y el problema es que hemos estudiado más para tratar de entender los acontecimientos que entender el medio por el cual suceden las cosas. ¿En qué tiempo va a suceder esto? Mire, aproximadamente tiene unos 300 años de discusión. Si la iglesia pasa la tribulación, si la iglesia no pasa la tribulación. Y hemos, amado, hasta ha producido divisiones. Y Apocalipsis no es un libro para discutir posturas ni argumentos. Yo, como maestro de la palabra, no pierdo un segundo en discutir posturas. Es una pérdida de tiempo. Lo que quiero es ganar a Jesús. Lo que quiero es conocer a Jesús. Yo no veo a Juan
discutiendo las discusiones de los últimos 300 años. Juan está fascinado por la gloria de este hombre llamado Jesús de Nazaret, que sus ojos son como llamas de fuego, su rostro como el sol cuando sale en su fuerza. Debe de haber algo en él que, estando en un ambiente hostil, como en la isla de Patmos, él está en una cárcel, amados. Él no está en un congreso donde todos los hermanos están enfocados en la gloria del Señor. Él está en una cárcel, en un ambiente hostil. Y a pesar de ello, no le impidió ver tanta belleza. Y ahí está la consumación para nuestros pecados. Lo que nos atrapa de este mundo. Los pecados mentales, los pecados de las malas intenciones del corazón, los pecados de nuestro hablar. Ahí todo se desvanece y se seca cuando vemos la belleza de ese hombre. Es la forma más sencilla, práctica y fácil de encontrar nuestra identidad en Jesús para derramarnos por amor con Él. Quiero liberar esta palabra que el Señor me habló a mi corazón, hablando de la novia en los últimos tiempos. Estaba en una plataforma profética y mientras estábamos ministrando, el Señor me susurró al corazón y me vino en un instante la imagen de la isla donde estaba Juan. Y el Señor me dice: empecé con Juan, pero voy a terminar con ustedes. Lo que empecé mostrándole a Juan, lo voy a terminar con ustedes. Yo tengo una expectativa de la novia, pero necesitamos levantar una generación que deje de golpear a la novia. Ahora voy a ir a un punto. Como Satán sabe que no la puede detener, entonces busca de contaminarla. Esa es la estrategia típica del infierno. Cuando no puede detener un movimiento, lo menosprecia, lo blasfema o busca de contaminarlo. Entonces, amados, decía que el diablo tiene una gran ramera y Jesús tiene una novia. ¿Cuántos dicen amén a eso? La ramera solo busca complacer su lujuria. La ramera es un falso evangelio centrado en las necesidades del hombre. Todo está centrado en las personas. No ministramos por las personas. No enseñamos por las personas. Sino que lo que hacemos, tenemos que entender que somos la generación de Juan el Bautista. Le estamos preparando a un pueblo bien dispuesto, porque un hombre viene a Jerusalén para reinar y tomar ese pueblo para presentárselo al Padre. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Nos libró de nuestros pecados. Y con su sangre, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mire el liderazgo apostólico de Jesús. ¿Para qué tomó y lideró a las generaciones que Él tomó cuando estuvo en su ministerio? Para presentarlos al Padre, amados. No pudiéndolo, Él es el Mesías. Los pudo haber tomado para sí mismo, pero los llevó al Padre. Tremendo carácter de humildad y sencillez en Jesús. Ahí está el foco de nuestro liderazgo. Estamos liderando a las personas para cautivarlos en la belleza del Padre, y el Padre nos habla de los sentimientos que Él tiene sobre el Hijo. Pero para eso necesitamos crear ambientes de enfoque intencional en poder tomar los atributos de la belleza de la personalidad del Padre y los atributos de la belleza de la personalidad de Jesús. Mientras tanto, la gran ramera se enfoca en su lujuria. La lujuria no es solamente con la perversión sexual. Puede ser el desenfreno de habladurías, puede ser el desenfreno inclusive que nos afecta en la manera de comer. Puede haber una lujuria desenfrenada que no me permite una cultura de ayuno, por ejemplo. Yo me he dado cuenta, amados, que
En este tiempo no necesito solamente ayunar, necesito una cultura de ayuno. Mucho más que un ayuno eventual, cultura de ayuno para leer la palabra, para quietar mi espíritu, para descontaminarme de los residuos del sistema que permanentemente están bombardeando. Argentina en crisis, el dólar se va a 500 y continuamente los estallidos, esto está que explota. Tenemos que limpiarnos de toda esa tiranía de residuos que dejan en nuestra mente con una cultura de ayuno, porque Jesús dijo que hay géneros que no salen sino con oración y con ayuno. Y los más difíciles de sacar no son los que hemos visto tal vez ministrando. Yo he estado ministrando en las carpas de liberación del evangelista Anacondia, y no son ese tipo de demonios, son los demonios de asimilización. Lo que nosotros permitimos, ¿por qué? Porque se nos hace parte de nuestra forma, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Y vemos estos pecados en 2 de Timoteo 3:2, en cómo se va a caracterizar la generación antes que Cristo venga. O sea, por un lado, una generación llena de lujuria, la generación más blasfema, la generación que más va a odiar a Jesús, los que más vamos a escuchar insultar los principios del reino. Para tener una idea, amados, el solo hecho que usted, si está en la facultad y diga que cree en Jesús, es un blanco de ataque. Y ya no solo eso, ya el solo hecho de creer en la familia es un punto de persecución. Ahora mire, 2 de Timoteo 3:2, y debes saber esto. Yo he sentido el llamado profético de Dios de enfocar la enseñanza en todo lugar donde puede influenciar, con el llamado profético en poder preparar y despertar a la novia para la belleza y la gloria de este rey. Pero también está la otra parte que tenemos que entender. Lo que Pablo le aconseja a Timoteo: debes saber esto, tienes que saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos más de los placeres que de Dios. Así será la generación que hoy se caracteriza retroalimentada por el sistema. ¿Qué te dice la gran ramera en su lujuria? Sé tu mejor versión. Desarrolla tu máximo potencial. Necesito tiempo para mí. Estoy estresado, no puedo más. Y la gran ramera nos va metiendo por asociación pensamientos, pero el Señor tiene una gracia para nosotros. El llamado del evangelio no es sé tu mejor versión. El Señor dice: yo no necesito tu mejor versión. Es más, el Señor dice: yo necesito hombres y mujeres débiles para que mi poder se perfeccione en su debilidad. No estoy llamándote para desarrollar tu máximo potencial. El liderazgo de Jesús es: sígueme. El liderazgo de Jesús: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando, amados, una gran estafa y decepción han sido los libros de liderazgo. Necesitamos más liderazgo extraído de la Biblia que libros de liderazgo, usándonos como si fuéramos unos minions para levantar el nombre de un tirano, para poder levantar una plataforma, ya sea por redes sociales, y ver cantidad de fotos, multitudes aquí, y levantando un nombre. Tiranos que utilizan a las personas para poder ganar influencia y usándolos para su narcisismo ministerial. El liderazgo de Jesús no es así, amados. Mire el liderazgo de Jesús, Juan capítulo 13. Cuando recibió toda
autoridad, sabiendo que volvía el Padre, y recibió toda autoridad. ¿Qué hizo el maestro? Se quitó el manto, se puso una toalla y empezó a lavar los pies. Impresionante. Amados, ¿se imagina usted en este momento si Putin recibe este ofrecimiento de parte del Padre? ¿Se imagina Donald Trump cuando estaba en la presidencia de los Estados Unidos, si hubiera recibido del Padre esta autoridad? Cuando el Padre determinó entregar todas las cosas en su mano, lo que hubiera hecho, hubiera matado a todos los mexicanos, a toda China. Pero Jesús tuvo una actitud de humildad y de sencillez, de lavar los pies inclusive al que lo estaba traicionando. Impresionante. El liderazgo de Jesús es un llamado a crucificarnos. No es un llamado a tener la razón. Los líderes mundiales, los líderes mundanos, ¿en qué se glorifican? En ganar discusiones, imponer sus argumentos y tener la razón. En eso se glorifican. No hay glorificación para nosotros como discípulos de Cristo, ganar discusiones, ganar posturas o a perder tiempo en ello. Ganamos sí en la eternidad cuando oramos más la palabra, intercedemos más por la novia y confesamos que los atributos de Jesús, los atributos de su belleza son suficientes para sostener a la iglesia del tiempo final. El llamado de Jesús no es sé tu mejor versión. El llamado de Jesús es quiero que te crucifiques. Quiero que vivas Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay una mujer de Dios que me tiene impactado por su sencillez y su humildad, la apóstol Heidi Baker. Es una mujer de Dios que está en Mozambique y vive bajo persecución. La han intentado matar, la han golpeado, la han intentado quemar. Y dice, es tan fácil, dice, sufrir todas estas cosas porque mi vida está entregada a Jesús. Mi vida está entregada a Jesús. Y a mí me es fácil morir a mí mismo porque estoy cautivada por Jesús, dice. Y me dejó impactado y pude ver como de alguna manera un prototipo profético de lo que será la iglesia a nivel general, donde vamos a ver en las personas cómo de tanto ver a Jesús la iglesia va a ser embellecida con un carácter santo de personas que se entregan a sí mismas por amor a aquel que está en el trono. Les recomiendo, amados, no sé si lo han visto, hay un documental muy interesante de la iglesia en Irán que se llama Ovejas en medio de lobos. Lo pueden encontrar en YouTube. Ovejas en medio de lobos, lo tienen que mirar. Y eso es parte de la iglesia que se viene, amados. Y el Señor está hablando que los predicadores famosos y reconocidos de grandes plataformas van a desaparecer. En estos próximos 10 años van a desaparecer los predicadores estrellas. Y no es algo personal contra ningún predicador, por favor, pero no es el enfoque de la iglesia del tiempo final. No es el enfoque. Y se van a empezar a levantar comunidades de discípulos de Cristo en las casas. Se van a empezar a levantar por causa de la persecución. Amados, esto en 10 años cambia. En los próximos 10 años yo no sé si voy a poder venir, pero vamos a estar conectados con un vínculo más fuerte a través del espíritu de oración y de la palabra reinando en medio de nosotros. Los tiempos van a ser cambiados. La Agenda 2030 que se va a llevar a cabo, ahí les recomiendo, yo no estoy tan documentado en el tema, ahí les recomiendo, me parece serio, pero siempre con cuidado, Agustín Laje, que sabe utilizar bien los argumentos de lógica, que él habla mucho de la Agenda de 2030 y todo lo que las naciones se van a enfocar en los próximos años. Va a haber una confrontación directa
Y va a haber el surgimiento de una nueva generación que el Señor va a levantar por causa de estar cautivada por la belleza de Jesús. Y allí va a haber una expresión de la personalidad de Jesús que va a embellecer a la iglesia. Entonces decía, el Señor va a levantar comunidades. Y todo lo que no manifieste humildad y sencillez, el Señor le está quitando, le está retirando la influencia. Equipos de adoración que hoy vemos que afectan el mundo van a empezar a perder influencia. Si hay un complejo de artistas, si hay un complejo de algo que Dios nunca llamó, Dios no tiene artistas, Dios tiene adoradores. Y si no manifiestan el carácter y la belleza de la humildad de Jesús, empieza el Señor a quitarles influencia, al igual que al nivel ministerio. Y va a empezar a surgir levantamientos de comunidades que van a estar cargadas de Cristo. En Irán, amados, es el segundo país después de Corea del Norte que más persigue a los cristianos. Sin embargo, hubo algo que me impactó. Desde la revolución de los ayatolá, que hizo un régimen totalitario de Irán, y allí los derechos humanos no existen, y lo mejor que le puede pasar a una persona cuando la detienen es que la maten, porque si la tienen presa por las torturas, el mejor escape es la muerte. Mezquitas por todo el país, el evangelio está terminantemente prohibido. Pero sin embargo, amados, una persona de Irán decía: ¿me creerías si te digo que las mezquitas de Irán están vacías? ¿Me creerías si te digo que los mejores evangelistas de Irán son los ayatolá, que son los religiosos asesinos extremadamente? ¿Por qué? Porque Irán se desengañó y no quiere saber nada con el Islam. ¿Y qué está pasando? Que empezó la gente a venir a Cristo. Amados, escuche esto: en medio de la persecución número 2 más feroz del mundo, hoy Irán es la iglesia que más está creciendo en el mundo después de China. Y acá me voy a reivindicar con las mujeres. ¿Se acuerdan lo que les dije? No, no se acuerden porque no va a ser cosa que me agarren a la salida. Pero ¿saben quiénes están liderando el movimiento? ¿Quiénes están discipulando el movimiento del evangelio en medio de la peor y feroz persecución en Irán? Las mujeres. Las mujeres son las que están al frente del movimiento, donde en sus casas están discipulando a las personas y enseñándoles los fundamentos de Cristo. Tenemos que despertarnos a la realidad de la belleza de este hombre, a la belleza de este hombre que ya no es el carpintero de Nazaret, a la belleza de este hombre que está en el trono, y empezar a traer aspectos de lo que Él es en el trono. Amados, la tiranía del sistema se llama Babilonia, que quiere embriagarnos a las naciones. Apocalipsis 18 habla que las naciones se embriagaron en el vino de su fornicación, que son las naciones occidentales estableciendo acuerdos con el Asia y mucho con el mundo árabe e iraní, que a pesar de todas las denuncias que hay contra el terrorismo por causa del petróleo, están embriagados porque aman más el poder y el dinero que el horror que hay detrás de estos países, como por ejemplo Qatar, que es el gran patrocinador del terrorismo mundial. Mire la hipocresía de Occidente. Occidente sabe esto, pero sin embargo, por causa del dinero, no hay problema, maten a quien sea. Apocalipsis 17 dice: y vino uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas y habló conmigo: ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas,
con las cuales fornicaron los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Y en espíritu me llevó a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres y blasfemias, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Todas las características geográficas es la región entre Irán y Arabia, e Irak. Toda esa región. Y esta ramera que habla no es la Virgen María, es Alá. Alá es una diosa que Muhammad, el falso profeta del Islam, tomó uno de los tantos nombres de los dioses del hinduismo y era la diosa de una deidad pagana. Entonces, cuando Apocalipsis habla de la gran ramera, se está refiriendo a Alá, a este falso Dios que es el espíritu más fuerte de apostasía, que se está levantando como un imperio y que le está anunciando a la Unión Europea, que es el 7º imperio: ustedes se están debilitando, les estamos llenando a Europa de cada vez más presencia de inmigración musulmán, y dentro de unos años Europa va a estar totalmente plagada de mayoría musulmán, que hasta no ser mayoría se muestran pacíficos, pero cuando toman el control no van a aceptar subordinados. Hay un concepto muy fácil de entender que es shihad. ¿Han escuchado la palabra shihad? Significa eliminar todo lo que contamina. En lo personal, buscar la máxima purificación, y en lo social, quitar lo que contamina. ¿Y qué es lo que contamina en el Islam para la shihad? Todo lo que no sea musulmán contamina. O sea, no hay tolerancia, no va a haber tolerancia. Y esto es una realidad, amados. Y mientras tanto, el Satán promueve a una gran ramera. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Miren lo que dice 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cómo está viendo el Señor a los santos? Llamados, elegidos y fieles. No es mi opinión, no es mi interpretación teológica, no es lo que dicen los comentarios, es lo que el Señor ve de los santos, llamados, elegidos y fieles. ¿Cuál es la respuesta de Dios al mundo? La respuesta de Dios al mundo es el Evangelio, amados. Seguirá siendo el Evangelio. Y con esto quiero cerrar, amados. El Señor va a preparar a la iglesia. Confiemos en el liderazgo de Jesús. Amén. Pero necesitamos alinearnos a su lenguaje. A ver, voy a poner este ejemplo. Yo no podría tener una amistad con usted si usted permanentemente está ofendiendo a mi esposa. Yo no podría tener una cercanía con usted si usted todo lo que hace es hablar de los errores de mi esposa. Por más amigo que pretenda ser, hay algo que nos va a poner en un abismo. ¿Por qué? Porque por amor a mi esposa jamás aceptaría pasar tiempo de calidad con usted. La palabra dice en Apocalipsis que son bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Piensen esto. Piense en un instante, usted casándose, se invitaría a las personas, a toda una familia que lo único que hizo fue estar reflejando sus errores, descalificándole todo el tiempo, hablando mal y reflejando el aspecto negativo de usted. ¿Invitaría usted a ese tipo de familia a su boda para celebrar el día más especial e importante de toda su vida? Por eso tenemos que levantar una generación amigos del novio,
que dejen de golpear a la novia, que dejen de hablar de los aspectos negativos de la novia. Amado, trate de hablar todo el tiempo lo negativo con su esposa. Vos porque vos esto y porque vos hacés de esta manera. En algún momento, por una cuestión normal, su esposa, si usted le habla todo el tiempo, todos sus errores, todo lo negativo, se va a decir, basta, no quiero escucharte más. Ahora pregúntese si los invitados a la boda del Cordero van a ser los negativos en cuanto a su novia. Y aquí está el amor apostólico de la iglesia, amados. El amor apostólico. ¿Qué significa esto? Hay 20 oraciones apostólicas en el Nuevo Pacto. Y ninguna de esas oraciones se enfocan en Satanás. Ninguna. Todas están enfocadas en el Padre y en la gloria del Hijo. Y cuando oran por situaciones que la iglesia está pasando, oran en dirección a los atributos de Dios y no a lo negativo. Si la iglesia está pasando división, Señor, que venga una mayor revelación de la unidad del cuerpo. Si hay problemas de pecado, que venga un incremento de tu santidad. Pero el enfoque no está en los pecados y en los errores, sino en los atributos de Dios, que Él es santo. ¿Cuántos en esta mañana, tarde, dicen, Señor, úsame para orar más tus atributos y menos los aspectos negativos de la iglesia? Tenemos que confiar. Y esto, el Señor me ha respondido una oración. Estaba muy cargado por una situación, muy cargado. Y en un momento el Señor me dice, nunca tu oración va a ser respondida. Porque todo mi enfoque estaba en mi indignación. Y el Señor me habló una madrugada, 3 de la mañana, buscando una respuesta. Estaba realmente acongojado, era tanto el dolor en mi corazón que no me podía dormir, y buscando en la palabra una respuesta. Y el Señor me muestra esta respuesta: confía en mis atributos. Confía en mis atributos. Yo soy santo. Ellos fallan, yo no voy a fallar. Y por eso quiero cerrar con esto, amados. Dice 1:4 de Apocalipsis: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego dice, verso 5: y de parte de Jesús, el Mesías, el testigo fiel. Hay situaciones que nos aquejan. Entonces mi oración es, Señor, uno de tus atributos, tú eres el testigo fiel. Tú eres el testigo fiel. Puede ser que sea difamado, traicionado, criticado. Señor, tú eres el testigo fiel. El fallo no es en contra de alguien y en favor mío. Tú eres el testigo fiel. El primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y era y ha de venir, el Todopoderoso. Verso 12: me volví para ver de quién era la voz que hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Allí leímos ya 15 características de la belleza de Jesús. 15 características para captarlas y transformarlas en palabras de adoración.
Y quiero animar a los músicos. Ustedes tienen algo que yo no tengo, amados, y que ninguno de los que enseñamos tenemos. Ustedes tienen el poder de perpetuar la palabra en la memoria por generaciones. Si usted no repasa la grabación, se olvida. Pero una canción puede pasar 50, 60 años y se la sigue recordando. El valor de cantar la palabra para perpetuar la palabra en el corazón de las generaciones. ¿Cuántos dicen amén, amados? Es una forma, mire, cuando estaba hace ya 3 años, bueno, había empezado a estudiar hebreo y no me entraba el abecedario hebreo, y no me entraba. ¿Y cómo lo aprendí? Con un formato para niños, cantado. Y de ahí hasta el día de hoy lo tengo grabado, no se me borró más. Ahora imagínense, tenemos un equipo que estudia con nosotros en el instituto. Ellos están en un país bajo persecución, no digo por seguridad. Y ellos me decían que no pueden andar con la Biblia porque es un motivo, en el mejor de los casos, que los deporten. En el mejor de los casos, terminan siendo deportados. Pero el hecho de llevar la Biblia es un motivo para tener serios problemas en ese país. Entonces, ¿qué hacen? Se la aprenden de memoria. Ahora miren el tiempo que tal vez hemos perdido en no enfocar más en la belleza de los atributos del que está en el trono, para generar una asociación para que usted, su primer recurso, pueda identificar por una canción que Él es fiel, que Él es el primogénito de entre los muertos, y empezar a tener cantidad de versículos dentro de usted en forma de sonidos y de canciones que van a perpetuarse y van a ser armas que el Señor va a usar en el tiempo final. Si prohíben usar la Biblia, los músicos van a ser claves en este tiempo para dejar la palabra enseñada en forma de cántico para que viva de generación en generación y eso lo sostenga en el momento de la aflicción. Amados, y con esto sí, quiero que si pueden pasar los chicos y podamos adorar. Pero escúcheme esto. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. ¿Cuántos creen que es el Espíritu Santo? Amados, Él es perfecto. 7 espíritus nos habla de su perfección. ¿Cuántos pueden entender que la belleza del Espíritu Santo es perfecta? Pero mire esto, amado. Está delante de su trono y recorre toda la tierra, que estamos viendo allí que el Espíritu Santo es humilde. Siendo Él perfecto y teniendo Él poder, sabiduría, revelación, inteligencia, el temor de Dios, el espíritu, lo más profundo del ser de Dios, Él es tan humilde que está delante de su trono, dispuesto para servir al Padre. Todo lo que no refleje humildad no va a ser enviado por Dios. Y cuando apareció el Señor con sus ojos como llamas de fuego, ¿por qué sus ojos ardían como llamas de fuego? Los 7 espíritus de Dios que están en sus ojos. Los 7 espíritus ardiendo como fuego en los ojos de Jesús. Eso es el atributo de su omnisciencia. Él todo lo sabe. Él, cuando mira a las naciones, sondea a las naciones con sus 7 espíritus y puede saber las intenciones de los pensamientos del corazón de las personas. Él mira a los ángeles, a los seres vivientes y a los millares y millares que están en el trono y los sondea con sus ojos a través de sus 7 espíritus. Es el Señor como el juez de toda la tierra, que cuando venga aparecerá sin relación con el pecado y va a juzgar a las naciones.
Él vendrá y va a sondear en su omnisciencia, en sus ojos. Él va a sondear a los 8.000 millones de habitantes del mundo. Va a juzgar todo lo que tienen en sus pensamientos. Es la belleza de su omnisciencia juzgando a los principados, a las potestades, a los gobernadores y huestes de maldad. Él los va a sondear y los va a llamar a juicio. Y la palabra dice que es necesario que el juicio comience por la casa. Amados, mirar hacia la belleza de Jesús en sus ojos como llamas de fuego y tomar estos versículos. Miren, van a ver, yo tengo diferentes colores, porque esto no es mi Biblia para predicar, esto es mi Biblia para orar, este es mi manual de oración. Es la forma en que me asocio a Jesús para orar juntamente con Él. Y Jesús vendrá a levantar a la iglesia después de cuando Él venga, dice Apocalipsis, y lo verán los que los traspasaron y harán lamentaciones por Él. La palabra lamentación en realidad es eija en hebreo, que significa ¿cómo nos sucedió? Por ejemplo, el libro de Lamentaciones en realidad no existe, es eija. ¿Cómo nos pudo pasar? Amados, cuando desciendan del trono de Dios, cuando venga la belleza de ese hombre, vendrá y descenderá 2000 años de oraciones día y noche. Por eso que serán como en los días de Noé, grande y terrible. Para los impíos fue terrible, pero para Noé y su familia fue el día grande, porque Dios los elevó en el arca sobre las aguas del juicio. Para los impíos será terrible, pero para nosotros será la respuesta a la oración de Jesús por la iglesia. Jesús está orando por la iglesia. Y lo que va a suceder en este tiempo, amados, en los días de Noé reventaron las cataratas de los cielos y llenaron toda la tierra de aguas. Por eso que serán como en los días de Noé. Nos lo hemos enfocado más en lo negativo que los atributos de su juicio. David decía: yo amo tus juicios, Señor. Sondea mi corazón según tus juicios. Necesitamos exponernos a la belleza de Jesús, porque esto va a reventar. En medio de la crisis de las naciones, se van a abrir los cielos. Y como reventaron las cataratas en los días de Noé, lo que va a descender no va a ser las aguas del diluvio, sino que va a descender las oraciones de Jesús, llenando la tierra con el poder del recurso de Dios para todos los tiempos, el evangelio eterno. El evangelio va a dejar la tierra preparada. El Señor le está levantando una generación que profetice al valle de huesos secos. Que se levante del valle de huesos secos un ejército grande y en extremo. No necesitamos más críticos de la iglesia. Una de las cosas que les enseñamos a nuestros estudiantes: el día que ustedes nos escuchen hablando mal de la iglesia, hablando mal del ministerio, dejen de escuchar, váyanse de la escuela. No se permite estar con personas que hablen negativo de la iglesia. No los necesitamos. No es nuestro llamado, amados. Jesús dijo que el trigo y la cizaña estarán juntas hasta el final, y Él las va a separar. Entonces, si Él permite que estén juntas, no tenemos juicios sobre eso. Pero ¿qué es lo que lo define? El trigo, cuando sopla el viento, y la cizaña es igual al grano de trigo. Pero cuando soplan los vientos, el viento se lleva la cizaña, y por el peso del grano de trigo permanece sobre la tierra. Los vientos de persecución se van a encargar de sacar de la cosecha del Señor la cizaña, pero el trigo de los que nos habla el profeta Joel va a permanecer. Amados, reciban esta guía profética. Joel capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Joel nos dejó una guía profética para los últimos tiempos.
Va a haber falta de alimentos. Va a haber falta de recursos en las naciones. Ya no había alegría por falta de recursos, el hambre y la desesperación. Los primeros 2 capítulos dice las invasiones que había sufrido Israel, los madianitas, los sirios, los árabes y los filisteos. Vinieron como plagas que son muy conocidas hasta hoy día en Israel. Pero el profeta dice: lamenten, ayunen, clamen, convoquen asamblea, porque después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel nos está anticipando: esto va a sacudir al mundo. Esta crisis se viene, amados. El mundo va a tener falta de alimento, falta de recursos. Y Joel nos está diciendo: lamenten, ayunen, clamen, porque tenemos un Dios en los cielos que va a responder a la iglesia. Y no va a responder solo con recursos, va a responder con derramamiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quiero orar por ustedes, amados. La dirección profética que me vino para esta mañana, he estado orando por este tiempo, es poder confirmar a los santos para la obra del Evangelio. Es simple, amados. El Señor está diciendo que todos los días te entregues. Todos los días te entregues y modeles tu vida a la personalidad de Jesús. ¿Qué hago, amados? Hay días que mi mente estalla de pensamientos. ¿Y cuál es el ejercicio espiritual de gobierno para el señorío de Cristo? No oro lo que está en mi mente, ni lo que puede estar en mi corazón. ¿Por qué? Somos muy cambiantes. Hoy te amo y mañana puedo estar ofendido, pero lo que está escrito aquí permanece para siempre. Entonces, cuando oro la palabra, estoy diciéndole: Jesús, estoy de acuerdo con tu voluntad. Jesús, estoy de acuerdo con tu autoridad. Jesús, me pongo de acuerdo con los dichos de tu boca a través de estos versículos. Y es la forma más sencilla de salir de nosotros, tomar los versículos, recitarlos en oración y fe y modelar nuestro corazón a la personalidad de Jesús. Yo tomo versículos, por ejemplo, tuve una confrontación estando en Córdoba, una madrugada, y me despierto en la mañana y digo: Señor, no quiero perder un segundo con los principados de esta ciudad. No quiero estar enfocado en esto. No quiero basar mi oración en esto. Y fui a la palabra y fui al 1:5 de Apocalipsis, al que nos limpió con su sangre, nos libertó de nuestros pecados. El Señor habló a mi corazón: mi ofrenda es suficiente, mi ofrenda es perfecta. Instantáneamente la fortaleza que se había levantado se quebrantó. Confiemos en los atributos de Jesús, amén. Toma versículos y empieza a recitarlos en oración, en forma de oraciones para tu esposa y tu esposo. Es la forma en que vas a embellecer a tu familia. No ore tu estado anímico acerca de tu esposa, tu esposo. No ores tu estado anímico acerca de tus hijos. Toma las promesas y recítalas para modelar tu familia conforme a la manera en que Dios le quiere dar forma. El mundo estaba desordenado y vacío, y la palabra le dio belleza. ¿Cuántos dicen amén? Desordenado y vacío, pero la palabra, cuando Dios habló, le dio belleza. Póngase de pie, amados. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir: el Cordero es digno? El Cordero es digno. Amados, este es un llamado a la madurez de la iglesia. Es un llamado a la madurez. No podemos estar todo el tiempo de luna de miel en un matrimonio. Hay que trabajar y hay responsabilidades. Y muchas veces el Señor quita la dulzura de su presencia para llevarnos a un tiempo de disciplina. Dale gracias a Dios
por lo que te están atacando y persiguiendo en tu trabajo. El Señor quiere confirmar el evangelio a través de tu vida. No lo tomes personal a lo que se está levantando en contra tuyo. Amados, tenemos que saber que el mundo nos va a aborrecer. La gran ramera va a decir todo tipo de blasfemia y de insultos por causa de lo que portamos. Pero quiero regalarles la buena noticia de 2 capítulos. Capítulo 19 y capítulo 22 de Apocalipsis. Está la información de la iglesia terminada. La iglesia terminada. Apocalipsis 19. Bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero. La palabra bienaventurado significa aprobados por Dios. Y dice, se le ha concedido que sea vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Cómo es la obra terminada, la obra maestra de Dios, llamada iglesia? ¿Cómo termina? En las bodas del Cordero, vestida de lino fino y no llena de palabras, está llena de acciones. Está llena de acción, no de teologías. Está llena del carácter del rey novio. ¿Y cuál es la oración de la iglesia sincronizada? Antes que Él venga, antes que Él ponga un pie sobre el monte de Sión, el Espíritu y la novia están diciendo, ven. El Espíritu y la novia están diciendo, ven. El Espíritu y la novia está diciendo, ven. Vamos, el Espíritu y la novia está diciendo, ven. La novia y el Espíritu Santo están tan unidas entre sí